informativa. Informativo G24, www.canalg24.tv. Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24, www.canalg24.tv. Diez de la noche en punto, gracias por estar con nosotros como cada día, comunidad de analíticos. Hoy somos 247,000 almas en esta comunidad de analíticos, cada día creciendo más, gracias a ustedes, gracias por ser tan activos, tan inteligentes, sobre todo porque nos llaman mucho a retarnos, a seguir estudiando, a seguir planteando preguntas en esta mesa de análisis donde caben todas las voces, porque todas las voces son válidas. Veo que ya hay muchas personas conectadas, vamos a esperar un poquito que se vayan conectando porque hoy tenemos un gran programa, vamos a tener un gran invitado que además de ser magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana de Bogotá, es especialista en todo este tema de estudios políticos. Así que es la combinación perfecta que hemos estado esperando desde hace varios días en el informativo G24 para traerles a ustedes un programa que explica cómo nos estamos yendo o en qué momento la geopolítica pasó a ser parte de todo aquello que se había anunciado en la Biblia, si se quiere ver, del Apocalipsis. Estoy de fondo con las imágenes de los Estados Unidos, un país que continúa llamando la atención de todo el mundo. Donald Trump en menos de una semana ha tomado dos decisiones que han sido cruciales y que se conectan mucho con el tema de esta noche. La primera tuvo que ver con esa orden que daba hace menos de una semana a los gobernadores de todo el país para que abrieran simultáneamente todos esos sitios de concentración de fe sin importar la religión. Esto pues desenlazó que en no menos de 2 días empezara todo esto que estamos viendo aquí de fondo. Una campaña negra que ya saben han aprovechado muy bien los demócratas a partir de la muerte lamentable de una persona afroamericana, pero que sin duda alguna se conecta con toda esta lucha que mantiene Donald Trump contra la agenda globalista y sobre todo en defensa de los patriotas. El segundo hecho que toma Donald Trump en menos de una semana es firmar esa orden ejecutiva en la cual defiende la libertad internacional de las religiones. ¿Por qué? ¿Será porque se había escuchado que el 18 de mayo el Papa Francisco pues supuestamente iba a anunciar la unificación del Crislam, que serían 3 religiones, el Islam, el cristianismo y el judaísmo, pero no se pudo hacer? Dicen que aparentemente quedó aplazado para septiembre y de todos modos pareciera que Donald Trump lo que está defendiendo más que nada es justamente esas libertades de la fe. Ahora, en medio de esta crisis que ustedes están observando, vienen voces de apoyo. Donald Trump no está solo. Habla Carlo María Vigaño, que es uno de los arzobispos probablemente más polémicos del Vaticano, pero que sí que habla claramente sobre esa división que se está presentando al interior de la Iglesia. Ahora, esa relación entre Donald Trump y el Vaticano no ha sido nada fácil. Ahorita vamos a hacer una reseña con nuestro invitado, pero vamos a ver esa carta para que ya podamos entrar a hablar con nuestro invitado de esta noche, quien es Juan José Torres, que sabe muchísimo de este tema. ¿Qué fue lo que dijo el arzobispo italiano, que además hay que decir fue enviado por el Papa Benedicto XVI a los Estados Unidos y casualmente un año después
un año después, en el 2017, parece que fue destituido del cargo como nuncio apostólico para los Estados Unidos, pero sí que sigue siendo un arzobispo titular. La carta que le envía justamente este domingo 7 de junio, que es el día de la Santísima Trinidad o del Espíritu Santo, Monseñor Carlo María Vigaño, el exnuncio estadounidense, pues le escribió directamente a Donald Trump. Vamos a ver qué es lo que dice en esta carta. Dice así: Domingo de la Santísima Trinidad. Señor presidente, en los últimos meses hemos sido testigos de la formación de dos lados opuestos que yo llamaría bíblicos, los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Los hijos de la luz constituyen la parte más conspicua de la humanidad, mientras que los hijos de la oscuridad representan una minoría absoluta y, sin embargo, los primeros son de una especie de discriminación que los coloca en una situación de inferioridad moral con respecto a sus adversarios, quienes a menudo sostienen posiciones estratégicas en el gobierno, en la política, en la economía y en los medios. De una manera aparentemente inexplicable, los buenos han sido tomados como rehenes por los malvados, por aquellos que los ayudan, ya sea por su interés propio o por miedo. Estos dos lados, que tienen una naturaleza bíblica, siguen la clara separación entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Por un lado, están aquellos que, aunque tienen 1000 defectos y debilidades, están motivados por el deseo de hacer el bien, de ser honestos, de formar una familia, por trabajar, por dar prosperidad a su tierra natal, para ayudar a necesitados y en obediencia a la ley de Dios, merecer el reino de los cielos. Y por otro lado, hay quienes se sirven a sí mismos, que no tienen nada de principios morales, que quieren demoler la familia y la nación y explotan a los trabajadores para hacerse excesivamente ricos, fomentan divisiones internas y guerras y acumulan poder y dinero. Para ellos, la ilusión falaz del bienestar temporal algún día, si no se arrepienten, cederá ante el terrible destino que les espera lejos de Dios en condenación eterna. En la sociedad, señor presidente, se sigue refiriendo a Trump, estas dos realidades opuestas coexisten como enemigos eternos, así como Dios y Satanás son enemigos eternos, y parece que los hijos de la oscuridad, a quienes podemos identificar fácilmente con el estado profundo al cual usted se ha puesto sabiamente y que está librando una guerra feroz contra usted en estos días, han decidido mostrar sus cartas, por así decirlo, revelando ahora sus planes. Ellos parecen que estar tan seguros de tener todo bajo control que han dejado de lado esa circunspección que hasta ahora tenían, al menos parcialmente, de ocultar sus verdaderas intenciones. Las investigaciones ya en curso revelarán la verdadera responsabilidad de quienes manejaron la emergencia del COVID, no solo en el área de la atención médica, sino también en política, economía y medios de comunicación. Probablemente descubriremos que en esa colosal operación de ingeniería social hay personas que han decidido el destino de la humanidad, apropiándose del derecho de actuar contra la voluntad de los ciudadanos y sus representantes en los gobiernos de las naciones. También descubriremos que los disturbios en estos días fueron provocados por aquellos quienes, al ver que el virus se desvanece inevitablemente y que la alarma social de la pandemia está disminuyendo, necesariamente han tenido que provocar disturbios civiles, porque serían seguidos por una represión que, aunque legítima, podría ser condenada como una agresión injustificada contra la población. Lo mismo también está sucediendo en Europa, en perfecta sincronía. Está bastante claro que el uso de protestas callejeras es fundamental para los propósitos de aquellos que desean ver a alguien elegido en las próximas elecciones presidenciales, quien encarne los objetivos del Estado profundo y que exprese esos objetivos fielmente y con convicción. No sorprendería si, en unos pocos meses, nos enteramos una vez más que, escondidos detrás de esos actos de vandalismo y violencia, hay quienes esperan sacar provecho de la disolución del orden social para construir un mundo sin libertad, como enseña el adagio masónico. Aunque pueda parecer desconcertante, las alineaciones opuestas que he descrito aquí también se encuentran en círculos religiosos. Óigase bien esto y atención. Dice este arzobispo en la carta a Donald Trump: hay pastores fieles que cuidan el rebaño de Cristo, pero también hay mercenarios infieles que buscan esparcir el rebaño y entregar las ovejas para que sean devoradas por lobos hambrientos. No es sorprendente que esos mercenarios sean aliados de los hijos de la oscuridad y odien a los hijos de la luz. Así como hay un estado profundo, también hay una iglesia profunda que traiciona sus deberes y renuncia a sus compromisos apropiados ante Dios.
Así, el enemigo invisible, contra quien los buenos gobernantes luchan en los asuntos públicos, también es contrarrestado por buenos pastores en la esfera eclesiástica. Es una batalla espiritual de la que le hablé en mi reciente apelación que se publicó el 8 de mayo. Por primera vez, Estados Unidos tiene en usted un presidente que defiende valientemente el derecho a la vida, a quien no le da vergüenza denunciar la persecución de cristianos en todo el mundo, que habla de Jesucristo y del derecho de los ciudadanos a la libertad del culto. Su participación en la Marcha por la Vida y más recientemente su proclamación del mes de abril como el mes de prevención de abuso infantil nacional son acciones que confirman de qué lado está usted, presidente. Desea seguir luchando y me atrevo a creer que los dos estamos del mismo lado en esta batalla, aunque con diferentes armas. Por esta razón, creo que el ataque al cual usted fue sometido después de su visita al Santuario Nacional de Juan Pablo II forma parte de la narrativa orquestada de los medios que no buscan luchar contra el racismo y llamar al orden social, sino agravar las disposiciones. No es para traer justicia, sino para legitimar la violencia, y el crimen no es para servir a la verdad, sino para favorecer a una facción política. Y es desconcertante que haya obispos, como aquellos a quienes recientemente he denunciado, quienes por sus palabras prueban que están alineados con el lado opuesto, con el Estado profundo. Están subordinados a ese Estado profundo, al globalismo, al pensamiento alineado, al nuevo orden mundial, que invocan cada vez con más frecuencia en nombre de una hermandad universal que no tiene nada de cristiano, sino que evoca los ideales masónicos de aquellos que quieren dominar el mundo expulsando a Dios de los tribunales, de las escuelas, de las familias y tal vez incluso fuera de las iglesias. El pueblo estadounidense es maduro. Ahora ha entendido cuánto los principales medios de comunicación no quieren difundir la verdad, sino que buscan silenciarla y distorsionarla, difundiendo la mentira que es útil para los propósitos de sus maestros. Sin embargo, es importante que los buenos son la mayoría, que se despierten de su lentitud y no acepten ser engañados por una minoría de personas deshonestas con propósitos no reconocibles. Es necesario que los buenos, los hijos de la luz, se unan y hagan oír sus voces. ¿Qué manera más efectiva hay para hacer esto, señor presidente, que en oración, pidiéndole al Señor que lo proteja a usted, a Estados Unidos y a toda la humanidad de este enorme ataque del enemigo? Ante el poder de la oración, los engaños de los hijos de las tinieblas colapsan por sus complots, serán revelados, se mostrará su traición, su poder aterrador terminará en nada, sacado a la luz y expuesto por lo que es un engaño infernal. Señor presidente, mi oración se dirige constantemente a la amada nación estadounidense, donde tuve el privilegio y el honor de ser enviado por el Papa Benedicto XVI como nuncio apostólico. En esta hora dramática y decisiva para toda la humanidad, yo estoy orando por usted y también por todos los que están a su lado en el gobierno de los Estados Unidos. Confío en que el pueblo estadounidense esté unido conmigo y en oración a Dios Todopoderoso, unidos contra el enemigo invisible de toda la humanidad. Los bendigo a ustedes y a la primera dama, a la amada nación estadounidense y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Firma Carlo María Vigaño, arzobispo titular de Ulpiana, ex nuncio apostólico para los Estados Unidos de América. Pues tremenda carta la que manda. Y ahora sí, sin más preámbulos, saludando a Sam Abreu, que ojalá te recuperes, parte de nuestra comunidad de analíticos. Quiero saludar esta noche. Es un honor tener con nosotros a un invitado que, como les digo, él es especialista justamente en todos estos temas. Aquí lo tengo. Él es Juan José Torres, analista internacional, especialista en estudios bíblicos y además magíster en relaciones internacionales de la Universidad Javeriana de Bogotá. Lo mejor es de la comunidad de analíticos hace más de 3 años, 4 años yo creo. Juan José, bienvenido. Qué honor que estés con nosotros esta noche. Gracias, Sandra, muy gentil por tu invitación. A ti un saludo muy especial y también a todos los analíticos que cada noche se reúnen a escucharte y a ver cómo efectivamente todo esto del estado profundo y cómo la Biblia habla específicamente sobre todos estos eventos lo podemos interrelacionar de una manera muy especial. Muchísimas gracias por tu invitación. No, a ti por aceptarla. Bien, ¿en qué momento esa geopolítica empezó a darle vida? ¿En qué momento se empieza a conectar con esos hechos anunciados por la Biblia antes de que nos cuentes quién es este arzobispo? Bien,
Para tener en cuenta lo que estamos hablando hoy de geopolítica, es muy claro de determinar que la Biblia hace muchos siglos atrás habló sobre estos tiempos peligrosos, tiempos en los cuales efectivamente las naciones iban a estar en momentos muy difíciles, en una angustia total, en un pánico en todas las naciones y en apartes de las escrituras, de la palabra, de la Biblia específicamente, en varios libros. Por ejemplo, el libro de San Mateo, el capítulo 24, habla específicamente de que en estos tiempos postreros la gente correrá de una manera angustiosa, con pánico, con dificultades, y todo esto será solamente principio de dolores. Por eso es importante que cuando nosotros estemos observando los eventos mundiales, siempre podamos mirar qué dice la Biblia, qué dice las Escrituras, para poder interrelacionar y para poder entender. Eso es como una división básica, Sandra. Pues muy bien. Entramos entonces en materia saludando estas 4.500 almas que ya están conectadas con nosotros. Nuestra comunidad de analíticos va a 1.000. Este chat, más adelante ellos van a tener la oportunidad de interactuar contigo, Juan José, pero ¿quién es este arzobispo que es tan polémico y que además valientemente se ha atrevido en los últimos meses incluso a revelar nombres, a decir que dentro de la iglesia hay divisiones? ¿Qué está pasando ahí adentro y quién es él? Claro, nosotros tenemos que tener en cuenta, Sandra, que Carlo María Vigaño es un arzobispo católico italiano, retirado en el año 2016, fue nuncio apostólico en Estados Unidos y ocupó cargos muy importantes dentro de la Curia Vaticana. Él ha manifestado aspectos de lo que está sucediendo dentro del Estado del Vaticano y toda esa serie de cosas ocultas que existen dentro del Estado Vaticano. Por eso es importante que podamos entender esta carta, que es una expresión básica, efectiva, de que efectivamente nosotros estamos viendo que hay una expresión de los hijos de la luz y de la oscuridad, los hijos de la oscuridad como tal, que están en una pugna, en una guerra feroz, y ahora más que nunca en este momento, cuando se acerca en estos 5 meses que quedan para ser elegido nuevamente Donald Trump, que eso esperamos, que sea elegido nuevamente, va a haber una guerra feroz en contra de él, y por eso todo el Estado profundo se ha levantado en contra de Donald Trump. Por eso esta carta le está diciendo específicamente a Donald Trump que él está orando por el presidente, por los Estados Unidos, y es la actitud que todos los cristianos en todo el mundo debemos hacer para que no solamente podamos orar por las personas que están en la eminencia, como el presidente de los Estados Unidos, que se ha enfrentado de manera valiente contra el Estado profundo, haciendo cosas que nunca jamás esperaban ellos que el Estado profundo que fuera a ser Donald Trump. Por eso es importante que podamos entender esta carta, que tiene un valor simbólico y muy especial. Por eso él lo dice, que estamos siendo testigos de la formación de lados opuestos, en los cuales él los llamaría elementos bíblicos profundos, en los cuales nosotros tenemos que indagar sobre lo que dice las Sagradas Escrituras. Claro, arzobispo, digamos que ha hecho varias declaraciones que son bastante complejas, que nos da otra perspectiva de lo que uno creía que se vivía al interior de la iglesia, y luego se da cuenta que hay una división interna por posiciones. Algunos lo han dicho abiertamente, consideran que la iglesia está rompiendo con ese conservatismo que debía mantener y lo están defendiendo fuertemente, pero entonces pareciera que dentro de la iglesia también hay globalistas y patriotas. Comencemos por esta primera pregunta. ¿A qué se refiere Carlo María Vigaño en la carta dirigida al presidente Donald Trump de que en los últimos meses hemos sido testigos de la formación de dos lados opuestos, unos los hijos de la luz y otros los hijos de la oscuridad? ¿Hay cisma dentro de la iglesia? Sí, exactamente. Lo que nosotros estamos viendo es la expresión misma de los tiempos difíciles y proféticos que dice la Biblia. Los hijos de luz y los hijos de la oscuridad, que hace referencia
el arzobispo Carlos María Vigaño pretende que en su carta el presidente Donald Trump evalúe como tal los eventos globales desde el enfoque bíblico, de la perspectiva de acontecimientos proféticos. Donald Trump es conocido como el presidente que más busca rodearse de pastores para orar y buscar a Dios. Donald Trump no es un hombre perfecto, pero es un hombre que efectivamente pretende reunirse con aquellos consejeros que le permitan encontrar la verdad y qué es lo que hay en la oscuridad como tal. Seguramente podemos notar nosotros que la Biblia y muchos pastores consideran al presidente Donald Trump es comparado con el rey Ciro de Persia por su accionar en contra de los hijos de las tinieblas. Tal vez algo muy notorio es que el presidente Donald Trump ha hecho 7 cosas que a los hijos de las tinieblas les ha enardecido. ¿Cuáles? Lo primero fue en el momento en que él ingresó al despacho como presidente de los Estados Unidos, fue en primer lugar destruir la agenda LGBTI, toda la ideología de género, el apoyo económico que estaba hacia esa comunidad que estaba socavando los principios como tal de la familia. El segundo punto fue defender valientemente el derecho a la vida y quitar fondos que anteriores gobiernos ayudaban a los planes de los abortistas. Y ese ha sido algo que les ha enardecido profundamente a todos aquellos que están en contra de la vida. El tercero, que les ha enardecido al Estado profundo, fue cuando Donald Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel el 14 de mayo del 2018. Sí, señor. Y eso ha sido para el Estado profundo y todas las naciones que odian a Israel algo que les ha impactado y les ha dolido tremendamente a todos aquellos del Estado profundo. La Biblia habla específicamente que Dios le dijo a Ciro que edificara su casa en Jerusalén, que edificara la casa de Dios en Jerusalén, y por eso al presidente Donald Trump lo consideran como el Ciro del siglo XXI, un hombre que se rodea de pastores para orar a Dios, y es algo que nunca se había visto realmente. Es algo, Sandra, que es importantísimo tener en cuenta. Bueno, pero además de eso, los que siguen, porque son 7 cosas. Sí. El cuarto punto es destruir completamente la agenda globalista. El ID 2020, por ejemplo, lo que tú has hablado durante tantos otros programas y que has hecho referencia, esta identificación global. Eso, háblanos de ella, porque yo sé que hay gente que recién es suscriptora, y hoy tenemos el hombre con nosotros, Juan José Torres, un especialista, magíster, ahí tienen el crédito, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, pero es especialista en estudios bíblicos. Hablemos del ID 2020, ¿qué es, para que ellos vayan conociendo qué es? Ok, el ID 2020 tiene como propósito tener un control total sobre la humanidad, y es el cumplimiento profético de lo que dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 13, donde dice que el anticristo o el gobierno mundial que él va a dirigir, porque bueno, tenemos que tener en cuenta que el anticristo no se ha manifestado, no sabemos quién es, pero el gobierno mundial en este momento representado por organizaciones muy poderosas que a través de la ONU y todas sus agencias como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la UNICEF, todas esas entidades, y aún más teniendo en cuenta que hay miembros permanentes dentro del Consejo de Seguridad como China, Rusia y países que tienen mucho poder global. Entonces el ID 2020 ha ido estableciéndose poco a poco a través de la tecnología satelital, las comunicaciones, el manejo de la información a través de servidores en la nube, bases de datos, información personal, la implementación de la tecnología 5G, el reconocimiento facial, o sea, un control total a través de estos sistemas económicos, digitales y monetarios. Pero si nos vamos nosotros por un momento al Apocalipsis, en el capítulo 13 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente,
y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. El ID 2020 es exactamente la implementación de un sistema y un control total sobre todos los seres humanos para poder determinar dónde están, cómo se mueven, qué hacen, qué compran, y eso está sucediendo en este momento, por ejemplo, en China. Sí. ¿Sí? Es el control social. Y Donald Trump se paró en la raya con el ID porque a mí me llegó, les voy a mostrar en los próximos programas la patente. Me lo comparte Sandra Alzate, que es una mujer también de la comunidad de analíticos que sabe muchísimo de todo este tema. Y me compartía Juan José ya la patente solicitada casualmente el día 6 del mes 6 del año 2019, donde buscaban ese sensor, el chip, si se quiere ver, que buscaban implementarnos para ir conectado a un sistema blockchain. Y ese sensor lo que haría era que, de acuerdo a nuestra energía, empezábamos nosotros a ser la especie de mineros de la criptomoneda que piensan imponer como moneda global. Y entonces cuando yo veo esa patente, yo lo que digo es, bueno, esto es verdad, pero resulta que es que la Biblia me está hablando por aquí de eso, y ahí es donde se conecta la geopolítica profunda con todo lo que está anunciado en la Biblia desde el Apocalipsis. Donald Trump le pone frente a ese proyecto y lo frena. Exactamente, Sandra, porque ¿quiénes están como asesores de Donald Trump? Pastores, hombres de Dios que conocen la Biblia, que conocen la Escritura, que pueden decirle a Donald Trump, eso está mal, eso no es correcto. Porque básicamente yo voy a hacer un poquito adelantándome con respecto a los efectos que tiene el colocarse el ID 2020. La Biblia dice que el que se deje colocar esa marca, el 666, será lanzado por la eternidad, por los siglos de los siglos, al lago de fuego. Así lo dice la Escritura. Sí. O sea, eso es algo que prácticamente ustedes, todos nosotros somos conscientes, y se está hablando de manera clara, de manera nítida, sobre los efectos que tendría el ser humano de dejarse colocar este tipo de marca. Y la tecnología que se está utilizando es una tecnología en la cual efectivamente pretenden establecer todo lo que dice en el Apocalipsis, el capítulo número 13. Bien. Ese es el cuarto punto. Ese es el cuarto punto, que hablábamos de las 7 cosas que ha hecho Donald Trump que a los hijos de las tinieblas les ha enardecido. El otro punto es que Donald Trump ha desenmascarado al Estado profundo. Hoy podemos nosotros hablar sobre estos temas, y tiempo atrás no lo conocíamos. Se nos ha desvelado, porque en los últimos tiempos dice la Biblia que en nuestros ojos podremos ver los acontecimientos y podremos entender lo que está detrás de la agenda global, y cómo podemos comprender un libro que la Biblia dice que es bienaventurado el que lo lee, el que lo entiende, el que por lo menos pone sus ojos sobre ese libro, el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando nosotros miramos este libro y miramos los acontecimientos globales, el Señor Jesucristo decía, el que vea estas cosas, alce su mirada al cielo, porque el tiempo está cerca de su segunda venida, la venida del Señor Jesucristo. El quinto punto es algo bien importante para tener en cuenta, y es que Donald Trump se dio cuenta, y la carta de este arzobispo está diciendo que la pandemia se les cayó, desenmascararon la pandemia, que es una gran mentira, y efectivamente Donald Trump se percató de eso y reabre nuevamente a la economía, exige a los gobernadores de los 50 estados que la abran, y más aún, ¿sí? Podemos ver en las noticias de estos días que todos creían que iba a suceder una gran depresión como la de los años 30. Sí. Y la tasa de desempleo de Estados Unidos llegó al 13.3%, solamente sin abrir toda la economía. A medida que la economía registra sorprendentemente un aumento de empleos. O sea, la pretensión del Estado profundo era mostrarle al mundo que se iba a caer, pero efectivamente Donald Trump, con sus asesores,
Le dijeron, no, esto es una gran mentira, abra la economía. Y eso es lo que realmente nosotros tenemos que seguir haciendo aquí también en Colombia, abrir la economía. Y por último, el séptimo punto es algo bien clave. El presidente Donald Trump le dice, exijo abrir las iglesias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las iglesias exactamente cumplen una labor muy importante en la vida de las familias. En la iglesia se ora a Dios, se alaba a Dios, se clama, se está haciendo cosas que efectivamente a los hijos de las tinieblas, al enemigo invisible que este arzobispo habla en su carta, estamos frente al enemigo invisible, estamos en contra, esto es una batalla espiritual en la cual debemos tener en cuenta. Esos son los 7 aspectos bien importantes, Sandra, para tener en cuenta. Y sobre todo, Juan José, porque si se está hablando de una guerra espiritual, porque es que la tercera guerra, que es lo que estamos viviendo, pues además de un ataque médico, de un ataque biológico, lo que está teniendo también es una trascendencia espiritual muy fuerte. Entonces, si se cierran todas las iglesias, ¿quiénes se quedan activos? Los de las tinieblas. Se necesita abrir las iglesias. Entonces, esa posición de Donald Trump, dices que es el séptimo punto que puso furioso al Estado profundo. Dentro de esa carta que daba el arzobispo, también mencionaba algo que nos gustaría que nos explicaras, y es la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. ¿A qué se refería? Cuando la Biblia habla de la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente, hace específicamente una relación del capítulo 12 de Apocalipsis, donde encontramos algo bien importante para tener en cuenta, y es que el apóstol Juan, cuando ve en el cielo una gran señal, vio a una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Esta mujer es Israel. Lo que se muestra en la escritura de las 2 estrellas son las 12 tribus de Israel. Y la mujer que veía Juan en el Apocalipsis era una mujer que estaba encinta, que clamaba con dolores de parto, en la angustia de su alumbramiento. Y luego apareció una señal, que es lo que dice el arzobispo, que es la serpiente. La serpiente, la Biblia habla de esa, la serpiente antigua, que es Satanás, que es el diablo, y aparece otra señal en el cielo, y Juan dice que apareció un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 10 diademas, en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Qué está diciendo específicamente el cardenal? Que nosotros tenemos que tener en cuenta efectivamente que dentro de los acontecimientos proféticos, Israel es el epicentro de los acontecimientos proféticos de lo que está sucediendo en el mundo. Israel tiene una trascendencia bíblica desde mucho tiempo atrás, y la Biblia nos dice a nosotros que esa descendencia de la mujer, Israel como tal, nos está diciendo a nosotros el tiempo de la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuándo regresó Israel nuevamente a su tierra? 14 de mayo de 1948 regresa todo el pueblo judío de esa diáspora de todos los años de 1948 años que habían sido desplazados por todo el mundo, regresan, se establecen en Israel, son nombrados se establecen como una nación próspera, como una nación que Dios bendice, que convierte en el desierto en bendición, y que efectivamente ellos son los que nos están manifestando a nosotros como el reloj de Dios, para que estemos muy atentos a eso. Por eso el Estado profundo se enardeció cuando Donald Trump movió su embajada a Jerusalén, y reconoció a Jerusalén como capital de Israel. Y es ahí donde nosotros podemos entender
¿A qué hace referencia la Escritura sobre la descendencia de la mujer? Es que como conoces tanto esa parte de Israel, yo te quiero preguntar, dentro de los judíos también podríamos ver que existen dos facciones, unos que son como pro vida y otros, porque es que también uno se encuentra twitters de ciertos personajes que además son, Soros es judío, por ejemplo. Entonces nos gustaría que nos aclararas eso, dentro del Estado Profundo hay judíos, pero dentro de los pro vida también hay judíos. De hecho, el esposo de Ivanka también es judío y es yerno de Donald Trump, son pro vida. Yo quisiera que nos explicaras un poco de esas dos facciones. Sí, cuando nosotros miramos las Escrituras, encontramos entonces efectivamente lo que la Biblia habla de personas que difieren totalmente y contrariamente a lo que dice la Escritura. En primer lugar, el Estado de Israel no reconoce a Jesucristo como su Mesías. Lo ven como un profeta, como un personaje más en la historia. Ellos como tal, personajes como George Soros y como otros personajes que tú has nombrado muchas veces en tu programa, no tienen ninguna preferencia o respeto hacia las cosas de Dios. Su odio hacia la humanidad está intrínseco en su corazón, y por eso la Biblia es muy clara en decir que serán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, que tendrán apariencia de piedad con sus fundaciones, entre comillas, pero que efectivamente serán hombres calumniadores, intemperantes, impíos y sin afecto natural. Ese tipo de personas son las que están relacionadas directamente con un pueblo, con una serie de personajes que tienen mucho dinero y que pretenden cambiar el mundo a través de su perspectiva y su plataforma ideológica. Pero también hay otra serie de judíos que aman su patria, que luchan por Israel, que quieren establecer en Israel la bendición para toda la humanidad y que efectivamente son luz en medio de este tiempo postrero. Ahora, Dios no ha abandonado a Israel, Dios ama a Israel. Dios quiere que Israel se convierta y que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Por eso son dos caras de la moneda. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, en cada nación. Es lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en Colombia. Hay hombres buenos y hombres malos. Y esas dos facciones son los hijos de las tinieblas que luchan para destruir a los hijos de la luz. Bien, eso como para entender por qué Soros, siendo judío, pues digamos que está metido en todo este tema del Estado Profundo, y por qué uno encuentra también, tengo amigos judíos, saludos para la familia Wells, ellos, por ejemplo, son pro vida, están indignadísimos con todo este rollo del Estado Profundo y son muy estudiosos. La doctora Wells, un abrazo para ella y para David también. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Por qué considera el arzobispo en esta carta que le envía a Donald Trump al Estado Profundo los llama directamente los hijos de la oscuridad? Sí, Sandra, mira, el carácter del Estado Profundo es revelado en la Biblia. Y básicamente lo relaciona cuando el Señor Jesucristo decía que sería como en los días de Noé y sería como en los días de Lot. Si nosotros analizamos la vida de Noé, encontramos que la tierra fue destruida exactamente por las mismas cosas que están pasando en estos días. Violencia, homicidios, crueldad, hombres traidores, hombres que pretenden destruir a la humanidad como tal, que pretenden meter sus ideas y destruir a la familia. Entonces, la Biblia nos dice a nosotros, y será en los días de Lot. ¿Qué pasó en los días de Lot? Una agenda LGBTI. Sodoma y Gomorra son destruidas por el sodomismo, por hacer cosas que eran contrarias a los principios divinos. Y es ahí donde el Estado Profundo se manifiesta como efectivamente los hijos de la oscuridad, porque son los que están dando y pregonando la agenda LGBTI, son los que están pregonando como tal
el aborto, el feminismo y toda esa serie de aspectos que van en contra como tal de la familia. Por eso la carta que le dirige el arzobispo al presidente Donald Trump le está diciendo: usted, presidente, es un presidente que defiende valientemente el derecho a la vida, que no le da vergüenza denunciar la persecución de cristianos en todo el mundo, que habla de Jesucristo y del derecho de los ciudadanos a la libertad de culto. Su participación es por la marcha por la vida, y recientemente su proclamación del mes de abril como el mes de prevención del abuso infantil nacional. Usted seguirá luchando, y me atrevo a creer que los dos estamos del mismo lado en esta batalla. Es ahí donde Donald Trump se está enfrentando frente a la oscuridad. Esto es una guerra no de argumentos. La campaña que se está realizando en Estados Unidos no es una guerra de argumentos, no es una guerra de elementos teóricos o políticos, sino es una guerra espiritual. Es una guerra que se está moviendo en el ámbito espiritual. Claro, es un tema netamente espiritual. También le hablaba justamente en esa carta, Carlos María Vigaño, hace referencia de estar seguros de tener todo bajo control. ¿De verdad bajo control? ¿A qué se refería él? Por supuesto, cuando él está diciendo que los miembros del Estado profundo tienen todo bajo control, pues ya, básicamente está diciéndole que el Estado profundo cree que porque tiene en sus manos organizaciones mundiales muy poderosas, la ONU y todas sus agencias, el Consejo de Seguridad y toda la tecnología satelital, y toda la implementación de la tecnología 5G y todo el dinero y los recursos económicos y monetarios y políticos, todo lo tienen y están seguros de que todo está bajo control. Pero algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que no son ellos los que tienen todo bajo control. Dios es el que tiene todo bajo control, y Dios es el que tiene el universo en sus manos y nos inspira a cada uno de nosotros que debemos estar confiando siempre en Él. Claro. No debemos sentir pánico, ni angustia, ni aflicción, porque ese es el propósito efectivamente del estado profundo, que todos los seres humanos sientan pánico. Pero nosotros sabemos efectivamente que algo que debe vencer al pánico es nuestra confianza en Dios, es la actitud que debemos de tener, como lo está haciendo Donald Trump. Donald Trump es un hombre de oración. Vemos videos donde él está pidiendo que oren, vemos videos donde él le pide a los pastores que lo acompañen en oración. Es nuestra labor como cristianos, como personas que amamos a Dios, orar también por nuestros hombres que Dios ha puesto en eminencia. ¿Por qué no oramos, por ejemplo, por el presidente Iván Duque, que está aquí dirigiendo a Colombia de una manera eficaz, para que Dios le dé sabiduría, discernimiento y sepa qué es lo que tiene que hacer, al igual de lo que está pasando con el presidente Donald Trump? Claro, y aunque haya diferencias de algunas personas, a mí me parece muy válida esa invitación que das, porque una vez yo tuve un jefe que tenía un corazón muy duro, y me acuerdo que alguien me enseñó: no tienes que sentir rabia por sus injusticias, tienes que orar para que Dios le ablande el corazón. Y eso lo aplico incluso cuando tengo diferencias con alguien, en el sentido que si esa persona está siendo indolente, yo lo que hago es orar para que les ablande el corazón. En el caso de todo esto tan espantoso, los niños de los túneles de Nueva York, que es un tema que todavía no ha sido desclasificado y por eso es muy delicado hablar de ese tema, pero sí que es verdad que ese combate al Estado profundo lo dieron patriotas americanos y con ayuda de otros ejércitos comandados por orden de Donald Trump. Eso va a ser desclasificado, pero oraba mucho para que Dios protegiera, por ejemplo, a sus soldados y para que guiara a Donald Trump en una situación tan difícil. ¿Por qué habla el arzobispo también de una iglesia profunda? Eso es el estado profundo, pero ahora en la iglesia, ¿cómo así que hay iglesia profunda? Sí, exactamente, es lo que también dice el Apocalipsis. Como estamos viendo, la geopolítica está directamente relacionada con lo que dice la Biblia.
La Iglesia Profunda hace referencia específicamente este arzobispo al hecho mismo de que hay objetivos de lo que tú, como iniciaste esta reunión, donde hablabas sobre el Islam. Efectivamente, la pretensión de que haya una sola religión, de que haya una sola manera de pensar y de que arzobispos, obispos, pastores en general, todos ellos se van yendo detrás de lo que la Biblia habla como la gran apostasía, el momento en el cual se deja la santidad, el amor hacia Dios y se va detrás de esa apostasía. Por eso el mismo apóstol San Pablo decía que nosotros debemos conocer el tiempo y que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, que la noche está avanzada y que se acerca el día, que debemos desechar las obras de las tinieblas y de vestirnos de las armas de la luz, de andar como de día, honestamente. Y exactamente esa iglesia profunda es la parte de la apostasía, y por allá más adelante en otro capítulo, capítulo 17 de Apocalipsis, dice la gran ramera. La gran ramera, y cuando uno va hasta allá uno encuentra efectivamente elementos con los cuales esa iglesia profunda, al que no esté de acuerdo, sencillamente lo van a perseguir, lo van a destruir. Pero tenemos que tener en cuenta las palabras del Señor Jesucristo, que decía que nosotros debemos estar confiados porque siempre Él va a proteger a los verdaderos cristianos. Por aquí me encontraba justamente algo que publicaba hace algunos años, una de las páginas donde decían que había sido destituido el arzobispo Carlo María Vigañó, había sido destituido por el Papa Francisco. Esto pues seguramente después de algunas denuncias, que no vamos aquí a entrar en ese tema porque no es el tema de la noche, después vamos a hablar de eso, pero sí que, mire, estamos hablando del año 2016, ese mismo año el Papa lo destituyó de sus funciones como nuncio en los Estados Unidos. Parece que esta lucha que trae el arzobispo no es nueva, parece que lleva muchos años, porque además aquí dice que en el 2014 el exnuncio también fue en centro de la polémica cuando ordenó a las arquidiócesis de San Paul y Minneapolis en los Estados Unidos finalizar la investigación por conducta sexual inapropiada del arzobispo John Nissen, lo cual fue visto como un encubrimiento, pero al mismo tiempo él ha sido una de las personas que más ha señalado este tipo de malos comportamientos dentro del Vaticano. Sí, efectivamente. Es aquí donde nosotros encontramos, Sandra, que hay un despertar también en medio de obispos, sacerdotes, personas dentro de la Iglesia Católica y dentro de diferentes denominaciones, para percatarse realmente de lo que está sucediendo, para darse en cuenta que todo lo que se está gestando dentro del gobierno mundial va directamente dirigido al establecimiento del anticristo. Por eso es importante tener en cuenta que nosotros, y como le decía en la carta el arzobispo al presidente Donald Trump, que es el pueblo estadounidense es un pueblo maduro y que ha entendido cómo se está manejando la información en los medios de comunicación, que no quieren difundir la verdad, sino buscan silenciarla, distorsionarla, y que haya voces como este arzobispo, Carlos María Vigañó, que se exprese de esa manera y le diga al presidente, cuidado, estos son momentos en los cuales usted debe tener en cuenta que es una guerra feroz, es un complot para destituirlo, y los millonarios del mundo están reuniendo todos sus recursos económicos para tratar de destruir a Donald Trump y de silenciarlo con todos los mecanismos que tienen en sus manos. Y es así como estamos nosotros hablando específicamente de una manera clara y sencilla, y acoplando la información que habla
sobre la geopolítica y también cómo la Biblia durante siglos anteriores ya lo había manifestado. ¿A qué se refiere el Apocalipsis cuando habla del enemigo invisible, que por cierto es citado por este arzobispo en esta carta que le envía a Donald Trump? Sí, tú das en el punto muy, muy importante de esa parte. La Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, nuestros enemigos no son personas como tal, ni es nuestro vecino, ni son diferentes personajes, sino hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué? Porque efectivamente aquí hay un tema muy importante y el arzobispo está diciendo, es Satanás y sus demonios, ángeles caídos, potestades y principados que pretenden destruir a toda la humanidad. Ese es el enemigo invisible, es un enemigo invisible que anda como león rugiente tratando de devorar a las familias, tratando de destruir los principios y valores cristianos. Y por eso es tiempo que nosotros despertemos, que nos demos cuenta a que no seamos engañados. Básicamente eso también el mismo Señor Jesucristo lo decía, que una de las cosas que en los postreros tiempos se iba a ver era el engaño. El mismo arzobispo le dice que nosotros debemos despertar y no debemos aceptar ser engañados por una minoría de personas deshonestas que están en esas posiciones y que tienen esos recursos con propósitos que no son realmente los mejores para la humanidad. Cuando uno estaba pequeño, escuchaba que le decían, es que el diablo va a tener 1000 años de libertad para hacer y deshacer. Explícanos un poco ese periodo y si es verdad o cómo se puede interpretar eso que le decían a uno. Bueno, nosotros estamos frente a grandes acontecimientos en estos postreros días. El primero de ellos, la Biblia dice que va a existir el rapto de la iglesia, un momento en el cual la iglesia como tal van a desaparecer miles, millones de personas sobre la faz de la tierra. Y lo que luego se va a decir en los medios de comunicación es que llegaron cientos de ovnis y se llevaron a millones de personas. A eso es lo que la Biblia considera como el rapto, uno de los acontecimientos proféticos que dice la Biblia para estos postreros días. Luego la Biblia habla de un término de 7 años en un pacto entre el cual Israel va a estar involucrado, en el que Israel va a tener mucha participación. Y luego hago referencia a la pregunta tuya, que Satanás será capturado y lanzado al abismo por 1000 años, y esos 1000 años estará Satanás metido, el enemigo invisible que está diciendo el arzobispo, estará metido allá para no seguir tentando, engañando, destruyendo a la humanidad, porque ese es el objetivo de Satanás, matar, robar y destruir. Pero para nosotros ese futuro pues puede ser muy pronto, como puede suceder dentro de 10, 20, 30 años, no lo sabemos. ¿Cuándo sería? ¿Y cuánto lleva suelto el diablo entonces? Porque es que desde que uno tiene uso de razón... Sí, es verdad. Pero mira, algo bien importante para tener en cuenta. Dios le va a dar punto final a Satanás. Satanás no va a seguir destruyendo más la humanidad. Y por eso la Biblia dice en el Apocalipsis que Él ha venido a la tierra con más furia, con más ira, con más rabia para tratar de destruirla, porque estamos en los postreros tiempos, ya en los últimos días. O sea, nosotros estamos en el momento más privilegiado que desearon tener los apóstoles y la iglesia de hace décadas y hace siglos. Nosotros estamos en los momentos más cruciales, pero la Biblia dice que Dios le va a dar el punto final a Satanás y su castigo será lanzarlo al lago de fuego por la eternidad. Y es ese elemento bien importante que la Biblia dice que nosotros debemos estar agradecidos con Dios por la manera tan especial como Él está tratando con cada familia. Yo sé que este
es el momento de la oración, de clamar, de que la iglesia se una para decirle a Dios: gracias por este momento que tú nos das, gracias por la salvación que nos has dado, y que la iglesia, como decía el mismo Señor Jesucristo, yo les doy poder y autoridad, poder para que echen fuera demonios y autoridad para que aten espíritus inmundos, potestades de maldad, gobernadores de las tinieblas, y los echen fuera. O sea, la iglesia, el verdadero cristiano, es el que tiene el poder de la oración. Y fíjense que el arzobispo Carlos María Vigaño dice: ante todo, el poder de la oración. El poder de la oración es lo que a nosotros nos da la oportunidad de vencer todas esas potestades de maldad. El coronavirus no nos podrá destruir, porque Jesucristo ya lo destruyó con su sangre cuando murió en la cruz del Calvario. Y es así como nosotros tenemos que declararlo. Mira, Juan José, que hay un tema dentro de esta próxima venida de Jesucristo que está contemplada en las Sagradas Escrituras y que desde la geopolítica nos preocupa a quienes hemos estudiado también esas otras teorías que se han puesto sobre la mesa para el análisis. Dicen que incluso hay planes específicos para probar tecnología 5G con el fin de falsear la venida de Jesucristo idolatrar ese anticristo. Háblanos un poco de eso, porque para uno es un poco complejo, pero aprovechando que tú, además de ser especialista en estudios bíblicos, eres especialista también en geopolítica, relacionista internacional, ¿me puedes explicar un poco mejor eso y a todos los analíticos? Sí, exactamente. Una de las estrategias de Satanás es el engaño. El engaño a través de la tecnología 5G y a través de los hologramas, mediante los cuales van a hacer este tipo de presentaciones en que podrán hacer señales grandes, poderosas, a través de lo que dice la Escritura también en el Apocalipsis, que el anticristo, cuando se manifieste, tendrá facultad de hacer milagros y cosas tremendas que engañarán aún a los escogidos, o sea, a la iglesia, a la persona que cree en Dios, podrá ser engañado, y a través de estos hologramas, mediante el cual podrán engañar a la gente. Imagínate que hace unos días atrás veíamos videos de hologramas de ovnis en el cielo, sí, claro, de cosas que uno dice, uy, pero no, efectivamente, el mismo Señor Jesucristo le decía, cuando les digan a ustedes, mire, allí está la plaza, mire, allí está en tal lugar, no lo creáis. ¿Sí? Porque cuando Él venga se va a manifestar de manera visible, de manera que todos los seres humanos lo puedan ver. Por eso el mismo arzobispo decía que hay un engaño infernal. Todo lo que se está gestando es un engaño infernal, mediante la tecnología, mediante los hologramas, mediante todo lo que más se pueda para engañar a los seres humanos. Y básicamente, si nosotros no tenemos nuestros ojos abiertos y atentos y viendo también lo que dice la Biblia, pues seguramente vamos a estar completamente engañados. Por eso es importante que cada persona, en el lugar donde esté, porque yo sé que tu audiencia es muy amplia y realmente te escuchan de muchas personas de muchas naciones. Ahora es el tiempo donde, si usted no va a una iglesia, se congregue. Ahora es el tiempo donde usted busca a Dios, porque es un tiempo en el cual nosotros debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón, porque el engaño que se está presentando es un engaño infernal. Exacto, y esto es lo que denuncia justamente este arzobispo cuando dice que hace poco, es que fíjate que en febrero, nada más cuando estábamos empezando todo este tema de la pandemia, él filtró, dicen que por error, pero filtró los datos de todos los firmantes de un manifiesto que estaban denunciando justamente a aquellos miembros al interior de la iglesia que estaban apoyando a los países que estaban haciendo un mal manejo del COVID, aprovechándose para generar pánicos o pánico colectivo, si se quiere ver,
y cambiar leyes, y él lo denunció. Ha sido, digamos, un patriota dentro de la iglesia, porque lo que nos queda claro después de conocer esta carta es que al interior de la iglesia también, por lo visto, hay globalistas y patriotas, y lo que él está defendiendo es que las naciones no caigan presas del pánico, y ha denunciado estos otros cardenales que han estado acolitando ese mal manejo de ciertos países o de ciertos presidentes que han hecho mucho daño en la población, por lo que mencionabas ahorita, no solo el retroceso económico que les ha generado, sino también el pánico. Así que rompe el silencio este importante hombre de la Iglesia Católica, respalda a Donald Trump, pero además nos habla confirmando ya, de hecho, ese estado profundo que también se nota en la Iglesia Católica. Hay algo importante. Él le dice en la parte final de la carta a Donald Trump que ambos están del mismo bando, del mismo lado, pero con diferentes armas. ¿A qué se está refiriendo, Juan José Torres? Sí, Sandra, mira, en primer lugar, cuando el arzobispo le está manifestando al presidente Donald Trump, es que efectivamente las armas que tiene, o las diferentes armas, no hacen referencia a armas físicas como tal, sino a armas de la milicia que no son carnales, armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribar argumentos, para derribar mentiras que se levantan contra el conocimiento de Dios, porque es que efectivamente el propósito de Satanás de cerrar las iglesias es que las iglesias no oren, no alaben a Dios, no adoren a Dios, acallarla, perseguirla. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener en cuenta que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Claro. Y cuando... Sí. Sigue. No, sí, continúa. Y cuando la Biblia habla de que nosotros debemos derribar esos argumentos, exactamente es cuando nuestras oraciones que se dirigen al cielo son escuchadas y Dios atiende a las necesidades como tal de la humanidad. Por eso, cuando tú, por ejemplo, lees el Salmo 91 y la Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, nosotros tenemos la protección de Dios, Él es el que pelea por nosotros. Aun cuando pretenda llegar a nosotros una plaga o cualquier cosa o cualquier enfermedad, o la hambruna o enfermedades. Sí, perfectamente. Es que la ONU es la que está patrocinando todo el estado profundo y generar pánico, caos, desesperación, angustia, aflicción. Juan ¿sí? José, esa parte de la Biblia, del Apocalipsis, donde habla de un solo gobierno de 7 cabezas, como un solo gobierno conformado por 7 naciones, estaríamos hablando de la intención globalista que tiene la ONU y los 7 pilares de poder que se han mantenido, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, o cómo lo podrías interpretar tú, tanto como estudioso bíblico como internacionalista. Sí, mira, en primer lugar nosotros tenemos que tener en cuenta que el Consejo de Seguridad está conformado por 10 miembros elegidos, 10 miembros elegidos y 5 miembros permanentes, para un total de 15. El Consejo de Seguridad de la ONU, que es uno de los consejos más importantes, porque allí está China, los Estados Unidos, Italia, Francia. No, Italia no. No, es Francia. China y Reino Unido. Francia. Reino Unido y Rusia. Estas tienen poder de veto y prácticamente su influencia es, ¿cómo decirlo? Es la más importante dentro de todas las decisiones que tome la Organización de las Naciones Unidas. Y ahí encontramos nosotros a China con una gran profundidad, con una gran participación en el mundo y con un elemento bien fundamental a la cual quiero hacer referencia en este momento. La Biblia dice que cuando el cardenal estaba hablando sobre la descendencia de la mujer y el dragón, uno de los símbolos patrios o uno de los símbolos de autoridad imperial de China es el dragón. Como tal, las naciones que tienen una afinidad
con estos emblemas tienen de por sí una afinidad de las tinieblas. Es como, por ejemplo, cada nación tiene, en los Estados Unidos su emblema patriótico es el águila calva, en Colombia el cóndor, pero China tiene como emblema el dragón. Y uno se pregunta, bueno, ¿y quién es el dragón? Según la Biblia, Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Y la influencia que en este momento está ejerciendo China sobre la Unión Europea es profunda. Si nosotros indagamos más sobre los propósitos y objetivos geopolíticos de China, que a través de lo que se conoce como la ruta de la seda, que es la unión cervical o importante de autopistas, carreteras desde China que cruzan el Medio Oriente, que pasan por Turquía y que llegan a Europa, es extender sus tentáculos y su poder económico, político, social sobre todas las naciones. Cuando la Biblia nos muestra a nosotros eso, específicamente también la Unión Europea tiene mucha incidencia, o más bien digo, China tiene mucha incidencia sobre la Unión Europea. Alemania es una nación que efectivamente ha reducido sus inversiones en armamento, ha reducido su inversión del PIB en la estrategia militar, y por eso el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence, indignados por la posición de Alemania, le dijeron en una reunión que estaban todos los cancilleres y vicepresidentes, que porque Alemania no invertía en respaldar su armamento y la parte militar como tal. Pero nosotros notamos que Alemania tiene una afiliación muy especial con Rusia y tiene una afiliación y una conexión de amistad también con China. ¿De dónde puede surgir el anticristo? Muchos teólogos hablan de que va a surgir de la Unión Europea. Nosotros no sabemos, pero también muchos teólogos manifiestan que ya está el anticristo, que el anticristo está escondido en este momento y no puede revelarse, porque la Biblia dice que él no se va a revelar hasta que la iglesia sea levantada. O sea, a lo que yo me refería sobre el rapto de la iglesia. Entonces, toda esa geopolítica específicamente de lo que estamos hablando es el compendio, la manera como el gobierno mundial, a través de estos organismos mundiales de la ONU y todas sus filiales, ¿sí?, para entregárselo en la mano al anticristo. Y es ahí donde la Biblia habla de las 7 cabezas y las... ¿Tú conoces algo del G777? No, ahí sí, en este momento no. Podríamos averiguarlo, bueno, pero no es. Vamos a hacerlo para el próximo programa, porque quiero que lo veas y me des tu punto de vista. Desde el punto bíblico, porque yo estoy aprendiendo hoy contigo, como estamos aprendiendo todos, entonces, porque nos gusta como nos lo explicas, y quiero que conozcas esa otra parte y luego hacemos un programa para ellos. Sí, por supuesto. Porque de pronto no me expresé bien cuando dije, lo que pasa es que es una herramienta de la ONU, ese G777, y ahí es donde uno piensa en la cabeza, las 7 cabezas, o todo esto que tú nos acabas de contar desde cómo se ve en el Apocalipsis, un gobierno único con 7 cabezas. O sea, entonces sería interesante que pudiéramos verlo, porque parece que sí está tomando relación. Vamos a dar una vuelta con nuestros analíticos, a ver cuántos de ellos quieren interactuar contigo. 9.600 almas conectadas. ¡Wow, Juan José! ¡Wow! Gracias a todos ustedes por estar aquí. Vamos a pensar entonces un minuto las preguntas, para que lleguen con preguntas altas. Le voy a pedir a todas las personas, somos 10.200 personas ahora, por favor apóyennos con un like, que necesitamos subir este alcance para que llegue a muchas más personas, y vayan pensando la pregunta, acuérdense de escribirla en altas. Hoy estamos con Juan José Torres, él es internacionalista, pero además especialista en estudios bíblicos, y también es magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana en Bogotá. Un hombre que sabe muchísimo de este tema y nos ha estado decodificando esa carta que envió
el arzobispo a Donald Trump, donde le habla directamente del estado profundo, pero donde también le dice que al interior de la iglesia hay una iglesia profunda, es decir, hay personas de la iglesia que están alienadas apoyando esas intenciones globalistas del estado profundo. Le da todo el respaldo y ya sabemos que cuando este hombre, el arzobispo Vigañó, habla es porque tiene todo bajo control, en el sentido que conoce muy bien cuáles son las facciones al interior de la Iglesia Católica. Bien, vamos entonces con ustedes. Vamos a ver preguntas. Nayi Jo Pulido, ¿qué opino del diácono de Argentina? Da información muy interesante, pero no he podido hablar con él. Entonces, no tengo como nada más que decir, solo que da información muy interesante. Dice Javier Castañeda. Javier, buenas noches. Dice, ¿le puedes preguntar a él que se llama Juan José Torres? Acuérdense, Juan José Torres, analista de estudios bíblicos internacionalista, que esta noche nos acompaña y es de la comunidad de analíticos hace más de 4 años. ¿Le puedes preguntar por las 3 iglesias que están construidas en Roma? Sí, eso tiene que ver con el Crislán, ¿verdad, Juan José? Hablemos un poquito de eso. Sí, efectivamente, nosotros tenemos que tener en cuenta que la Iglesia Católica tiene una trascendencia en Roma como tal, como es el centro de la ideología de la Iglesia Católica. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener en cuenta que la Iglesia Católica ha manifestado toda su poder sobre la faz de la tierra, no solamente desde ahora, sino desde tiempo antiguo, cuando la época en que el Constantino se unió específicamente con la iglesia, que en esa época era la iglesia verdadera, la iglesia de los apóstoles, la iglesia que predicaba el evangelio de una manera especial y con poder a todas las naciones. Y a partir de ese momento, la Iglesia Católica aparece en un escenario en el que debían de meter su ideología a todas las personas de una manera violenta. Al transcurrir los siglos, vemos lo de la Inquisición y vemos todo ese proceder como tal de toda una serie de manejo de la Iglesia Católica que pues prácticamente ha generado también toda esa serie de religiones, de toda esa serie de percepciones y, por supuesto, interpretaciones que tiene cada uno de los individuos sobre la faz de la tierra. El establecimiento de diferentes iglesias, de diferentes lugares de culto en Roma, en diferentes países, pues es una manifestación como tal de lo que cada uno cree y de lo que cada uno percibe. Por supuesto, cada uno de ellos ha tenido una percepción de su manera de pensar con relación a la Escritura, con respecto a la Biblia. Hoy nosotros estamos viendo efectivamente cómo la Biblia es el elemento es el libro más importante que te dice a ti y a todos los seres humanos que necesitamos de Dios y que necesitamos acercarnos para conocer sus pensamientos, conocer la verdad, porque la verdad nos hará libres. Así es. Dice, esta pregunta es fuerte, pero creo que tenemos que hacerla. Norma Santolaya, buenas noches Norma, dice, pregunta qué significado tiene el haber intronizado a Moloch en el Vaticano. ¿Sabes de qué está hablando? Sí. Y esto se conecta con algunos de los correos de Hillary Clinton, donde también hace mención claramente a sacrificios, ¿no? ¿Y por qué está en el Vaticano? Buena pregunta, Santolaya. Gracias. Muy, muy buena pregunta. Efectivamente, una de las cosas que debemos analizar desde el punto de vista bíblico es cómo desde tiempos antiguos las diferentes naciones, específicamente los hijos de Amón y de Moab, que fueron los hijos de Lot y fueron los que efectivamente ofrecían por fuego a sus hijos
y los pasaban ante ese dios llamado Moloch. Y Dios le dice al pueblo de Israel, no se contaminen así, no pongan sus hijos ni ofrezcan a sus hijos a Moloch, porque efectivamente eso es aborrecible y yo no lo permito. El hecho de que esa imagen de Moloch esté dentro de el mismo Vaticano y colocado en ese lugar y en esos santuarios, pues están profanando el santo nombre de Dios, porque si la Iglesia Católica habla de Dios, debe hablar de un Dios soberano que aborrece los ídolos, aborrece los sacrificios hechos a esos ídolos, y Moloch como tal representa efectivamente esa manera con la cual los antiguos destruían a sus propios hijos, ofreciéndolos, esas naciones prostituyéndose en pos de Moloch y ofreciendo a sus hijos frente a ese ídolo. Tanto que la Biblia nos hace recordar que uno de los reyes que tuvo el mayor conocimiento, que tuvo sabiduría como Salomón, también construyó un lugar alto a Moloch, el ídolo abominable de los hijos de Amón, y también construyó en otro monte un ídolo abominable de Moab que estaba enfrente de Jerusalén. Y esos sacrificios satánicos son sacrificios que el Estado profundo ha venido desarrollando y ha venido haciendo con la destrucción y la muerte de muchos niños que han venido ofreciéndose en diferentes lugares del mundo. Y es ahí donde nosotros encontramos efectivamente que el presidente Donald Trump se ha ido en contra de esas acciones y de esos sacrificios que han hecho esos personajes del Estado profundo, haciendo sacrificios abominables delante de Dios, porque yo creo que los hijos son una bendición y nosotros no podemos hacer eso que están haciendo esos personajes como Hillary Clinton y todos los del Estado profundo. Claro, saludos a Analu Jaramillo, que dice que está feliz de conectarse, que es nueva y que le encanta el programa. Bienvenida a esta comunidad de analíticos, bienvenidos a todos ustedes, nuestros nuevos suscriptores. Subamos por favor más estos likes, queremos que nos apoyen para que pueda tener mayor alcance este video. Somos más de 10.000 almas que estamos conectadas, entonces les agradezco que nos puedan apoyar con el like y por favor difundiendo también esta información. Stephanie Ledesma dice... que saludos desde Medellín, que está con su mamá, que nos está escuchando. Abrazos a todas las familias, a la familia también del sargento Ramírez, jefe de protocolo de la 4ª Brigada en Medellín, que está con toda su familia y su esposa escuchándonos. Gracias por su apoyo. A Juan, también con su familia, a Leida Gómez, a todos y todas ustedes. Gracias. Le dice... Quisiéramos que por favor Juan José nos aclare si el rapto es algo bueno o malo. Gracias. Ese rapto que tú dices que está en la Biblia, que la gente se desaparece de repente, o cómo funcionaría el rapto. La Biblia, hablando nosotros específicamente sobre lo que sucede con el rapto, es un momento en el cual el mismo Señor Jesucristo decía que iba a llegar un momento en el cual sacados de la tierra millones y millones de seres humanos, en un momento en que nadie espera. Por eso debemos referirnos, por ejemplo, para los que les gusta leer esta parte, el mismo Señor Jesucristo decía en San Mateo, el capítulo 24, que iban a estar 2 personas en el campo, el uno sería tomado y el otro sería dejado. 2 mujeres estarían moliendo en un molino, la una sería tomada y la otra sería dejada. Y 2 estarán en el campo, el uno sería tomado y el otro sería dejado. Básicamente el rapto es un momento espectacular, dice la Biblia, que se va a manifestar en los postreros días. Y eso es lo que hoy en las iglesias cristianas se predica, que ha de llegar el momento en el cual muchos seres cristianos que creen en Dios, que aman a Dios, desaparecerán porque el Señor los va a llevar. Y eso es bíblico, no es una mentira, no es algo falaz, ni es
ni es una suposición. Efectivamente, sí lo está diciendo la Biblia que va a suceder en un tiempo. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener en cuenta, y yo quiero específicamente manifestar que el que no desee quedarse a todos los acontecimientos difíciles que habrán en los tiempos finales, cuando el gobierno mundial se establezca, cuando la criptomoneda se establezca, cuando se utilice la tecnología 5G para perseguir a la iglesia, a los cristianos, a los que están en contra, cuando se utilice todo eso, sencillamente la única manera que tiene hoy cada persona es aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal, acercarse a Dios, buscar a Dios para que pueda Él estar, lo tenga en cuenta. En San Lucas dice, y cuando veáis todas estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. A eso es lo que la Biblia habla de rapto, de un momento especial en la historia de la humanidad donde miles y miles y millones de personas van a desaparecer. El piloto que dirige una aeronave no va a estar. El que está dirigiendo un automóvil no va a estar. Será llevado, desaparecerá. Bien. Y eso es lo que dice San Mateo capítulo 24. Muy bien, vamos con más preguntas para que nos rinda porque ya nos quedan solo 10 minuticos. Marta C. Sepúlveda Castaño dice, ¿es verdad que este es el último papa? Ella se refiere seguro a las profecías de San Malaquías. Bien, puede ser el último, porque estamos en los postreros días. Y la manera como ha venido actuando este papa ha sido una manera completamente a favor de penetrar esa ideología socialista y del gobierno mundial y de implementar todo lo que corresponde al Estado profundo. La Biblia habla de que que el anticristo tendrá un profeta, que tendrá un personaje que le allanará el camino. Así como el Señor Jesucristo tuvo a Juan el Bautista para que allanara el camino, el anticristo tendrá un profeta que va a allanar el camino, que va a permitir que todas las personas de manera fácil accedan a esas cosas que se van a implementar en estos postreros días. Por eso es importante que nosotros tengamos muy en cuenta que cuando el Señor Jesucristo venga, no va a venir por aquellos que estén dentro de una religión. Tú puedes ser católico, puedes ser protestante, puedes estar en el lugar donde tú creas que debes estar. Pero lo más importante, que no es la etiqueta que tengas en la frente para decir que eres de una denominación tal. Lo más importante es que tú tengas una comunión directa con Dios, una comunión de oración con Dios. Lo que está haciendo, por ejemplo, Sandra en este momento con este programa es develar todos esos secretos profundos y maravillosos que están en las Escrituras, de lo que estamos hablando de la parte geopolítica. Y esa contextualización y llevarlo al plano espiritual, llevarlo al plano bíblico y ver que la Biblia ya lo había manifestado tiempo anterior, entonces nos damos cuenta que efectivamente estamos en los últimos días. Entonces podría ser el último papa. Saludos a Joal Villaseñor, que nos está saludando en Jalisco, México. Abrazo fuerte para ti. Salvatore Zelinsky nos pregunta, ¿qué puede significar la gran abominación? La gran abominación hace referencia específicamente al momento en el cual el anticristo, antes de eso quisiera hacer una breve explicación. Sí, claro. El pueblo de Israel pretende nuevamente construir el tercer templo en Jerusalén. Ese tercer templo, ya hay recursos económicos de muchos judíos que aman a Israel y que están deseosos de que el tercer templo se construya. Por eso hay preparados ya el Instituto del Templo, en internet lo pueden encontrar, ya hay sacerdotes que están siendo preparados, los diferentes sacrificios, ovejas, becerros, todo eso para volver a establecerse, a construirse el tercer templo. Cuando el tercer templo se construya, los israelitas volverán a hacer los sacrificios que hacían en el tiempo antiguo, como en la época de Moisés. Cuando nuevamente se vuelva a hacer toda esa serie de sacrificios en el tercer templo, una de las cosas que hará el anticristo es entrar al templo y
al entrar al templo, proclamarse como Dios. Y al proclamarse como Dios dentro del templo es lo que la Biblia dice como la abominación desoladora. O sea, porque el templo es lo más sagrado, es el lugar donde específicamente está el pueblo de Israel, manifiestan que está el lugar santo y el lugar santísimo, y para ellos como tal nadie le es permitido entrar a esos dos lugares. Ni siquiera los profetas, los sacerdotes tiempo antiguo les era permitido entrar al lugar santísimo, al lugar santo ni al lugar santísimo. Y cuando este personaje aparezca y entre a ese lugar, es lo que dice la Biblia de la abominación desoladora. Por eso en San Mateo, el capítulo 24, el mismo Señor Jesucristo decía que por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y luego entre paréntesis dice, el que lee, entienda. Y es así, los que estamos en esta noche, el que escuche, oiga, entienda lo que dice la Biblia y cómo esto está íntegramente relacionado con la geopolítica y con los movimientos políticos de manera internacional. El que tenga ojos para ver, que vea, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Y los que no, que sigan durmiendo. Así es. Y de hecho él dice, esperad vigilantes, no durmáis. Sí. Sí, no se refiere a un día por la noche, hay que estar atentos y por eso es que hay que hacer todo este tipo de explicaciones. Bien, dice Edixon Mayora, ya entiendo por qué. Edixon, sí, es posible y es el punto de vista de él. Un abrazo fuerte para ti, Edixon Mayora, muy buena la información que me has enviado, gracias al correo. Angie Lueft dice, Sandra, por favor pregúntale a nuestro invitado si el Papa o alguna autoridad se ha pronunciado respecto a esta carta que dirigió el arzobispo a Trump. No, pues yo no conozco, ¿tú conoces alguna? No. ¿Cierto que no? ¿Ha guardado silencio? No. Sí. Bien, Gustavo Ramírez, el anticristo ya está y no es una persona, sino una supercomputadora que lleva por nombre la bestia. Sí, algunos han hablado de una computadora cuántica. Pero no es así. La Biblia habla específicamente de que el anticristo va a ser una persona. No es un sistema mundial, económico, político, monetario, tecnológico, solamente esa parte. Esas son herramientas que le van a ser muy útiles a esa persona. Específicamente, sí, la Biblia habla de un personaje, de una persona que será el hijo de Satanás. Así lo dice la Escritura, que en esa persona que va a estar encarnado como tal a Satanás en medio del mundo entero como tal. ¿Por qué? Porque así como Jesucristo vino a la tierra, predicó y sanó a los enfermos, levantó a los paralíticos, le dio vida a los que estaban muertos, el anticristo cuando venga para engañar a la humanidad también va a hacer milagros, también va a hacer cosas como tal para engañar a la gente. Por eso la Biblia nos dice a nosotros específicamente que ese personaje sí va a ser una persona de carne y sangre, como dice la Escritura. O sea, se va a ver específicamente cómo va a gobernar el mundo. Uh-huh. Y por aquí también nos preguntan, bueno, tenemos 10.666 almas. Muy bien, Sandra. Felicitaciones. Y solamente 4.200 likes. Es que los que están llegando les pido de una vez los likes. Y a propósito de ese número que leímos casualmente, 10.666, hoy hemos decodificado incluso que pretendía el ID 2020, que tiene mucho que ver con eso. Eneida Rivas, muchísimas gracias a ti. Rubiela Calderón, gracias. Dice HEP76, Juan José, ¿qué opinión le da el método equidistante ELS para descifrar códigos bíblicos? ¿Conoces ese método? No, realmente no hay códigos bíblicos para descifrar lo que dicen las Escrituras. No hay métodos. No hay métodos. Aquí básicamente es que la Biblia no es un libro privado.
es un libro público, es un libro que tú puedes tomar y pedirle a Dios que de ver esos secretos y te los muestra. Por eso el propósito del Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, le decía a sus discípulos, les voy a enviar al Espíritu Santo para que Él les enseñe, para que Él les muestre, para que Él les instruya en justicia, en juicio, en pecado. Aquí nosotros estamos hablando específicamente sobre la geopolítica, pero enmarcado en términos bíblicos. La Biblia tú la puedes entender, hay tantas versiones, tú puedes buscar en la Reina Valera 1960, en la Reina Valera 1995, puedes buscar en la Nueva Traducción Bíblica, todas las maneras, y ahí vas a encontrar, no hay códigos, no hay nada que desencriptar. Todo lo dice la Escritura, básicamente. Es que yo les invito a los analíticos, léanse en San Mateo el capítulo 24. Lo voy a leer unos pequeños versículos. Dice así, vea, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Miren, no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquí que hay que desencriptar, es muy claro, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. ¿No nos parece algo curioso hablando hoy del COVID-19? Habrá pestes, habrá hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Lo que estamos haciendo aquí en esta noche es hablando sobre el evangelio y llegando a miles y miles y millones de personas en el mundo para testimoniar a las naciones. Y luego, dice la Escritura, entonces vendrá el fin. Entonces, básicamente, esto aquí no hay nada hay que desencriptarlo. La Biblia es muy clara para que tú y yo lo podamos entender y comprender que Dios es claro. Dios quiere que nosotros comprendamos todos sus secretos y que comprendamos todo lo que nos quiere revelar. Y otra cosa, aquí ya para terminar esta parte dice, verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Fíjate que eso es un cumplimiento profético que está pasando. Tú te levantas, ya son las 10, las 12, se fue el día, y uno dice, wow, ¿qué pasó con el día? Sí, porque efectivamente el Señor Jesucristo lo dijo. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí no hay nada de... Todo está muy claro. A ver, porque hay una parte donde dice algo como Jerusalén no quedará piedra sobre piedra, y además se refiere nuevamente, pues a propósito de esta carta que envía el arzobispo, que hace la diferencia entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente, y en esa parte me parece que dice que en Jerusalén no quedará piedra sobre piedra, y dice nido de víboras. Sí, básicamente cuando los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo sobre los acontecimientos o señales antes del fin, ellos estaban saliendo del templo y se iba de ese lugar, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, el segundo templo que había construido Esdras y que había construido también Nehemías. Ese segundo templo que ellos estaban referenciando, le decían, miren tan hermoso, pero él les dijo, ustedes ven todo esto, de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Efectivamente, en el año 70, el capitán Tito del
Imperio Romano entró y destruyó a Jerusalén y dispersaron a todos los judíos por toda la faz de la tierra. Regresan los judíos nuevamente a Israel en 1948 y van a volver a construir el tercer templo. Y efectivamente el interés de las naciones es volver a destruir ese tercer templo. Y por eso habla de la abominación desoladora, porque será destruido nuevamente ese tercer templo. Última pregunta ya para irnos, porque ya tenemos hace 1 hora y media a Juan José y nos da pena con él. 10.500 almas conectadas a esta hora, por favor, les pido un like. Están muy codos, así decimos en Colombia cuando están amarrados. Sí. Regálennos likes porque queremos que esto le llegue a más personas, que aclare dudas y que toque corazones, lo más importante. Vamos a ver, pregunta. Jesús Gregorio, gracias. Jesús Gregorio Alcalá dice que excelente exposición escatológica de la Biblia del analista internacional Juan José Torres. Por favor, Sandra, invítelo en otras oportunidades. Así será, sí señor. Gracias. Jorge Rivera, Sandra, tu programa espectacular, siempre entrevistas a personas muy sabias y claras, eso es bueno para que todas las personas abramos bien los ojos y no nos dejemos manipular. Pues gracias. Esmeralda González, pregúntale, Sandra, a Juan José si solo se irán 194.000 al cielo y el resto heredarán la tierra. No, por supuesto que no son 194.000 ni 144.000, son todos los que quieran estar en el cielo. Es la oferta de Dios, es amplia para todos los seres humanos, porque el Señor Jesucristo murió por todos en la cruz del Calvario para que lo aceptáramos y fuésemos todos. ¿Sabe, Sandra, y todos nuestros analíticos, sabe, Sandra, cuál es el anhelo profundo del corazón de Dios? ¿Cuál es el anhelo profundo? Que todos los seres humanos estemos al lado de Él, que nosotros lo podamos ver a Él, que podamos ver sus ojos, su rostro, su presencia, su majestad, que podamos ver su gobierno celestial, que podamos ver a millares y millares de ángeles en toda su gloria y su majestad. Él nos atrae y por eso envió a Jesucristo para morir por nosotros, para llevarnos a Dios. Él no hace acepción de personas, por eso hace la invitación para que en este tiempo postrero todos busquemos a Dios para que podamos estar en su presencia. Dios tiene un lugar específico, tiene un lugar especial para todos. Pablo decía, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón ni a la mente del ser humano, son las que Dios tiene preparadas en el cielo para los que le aman. Y es así, Dios quiere, por eso estamos en esta noche hablando. Para muchos de pronto en esta parte no entienden y confunden lo que es la religión y la política, pero la Biblia es política. Encontramos específicamente toda la manera como Dios hablaba con Israel, les dio una constitución política de Israel, que fueron los 10 mandamientos, el Levítico, el Deuteronomio. Esa fue su constitución política de esa nación, y por eso la Biblia es política. La Biblia nos enseña a nosotros que debemos estar involucrados en la política. Y en ese aspecto Dios invita a todos los seres humanos, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el anhelo de Dios y por supuesto el anhelo tuyo al dirigir este programa y al invitar a tantas personas es llevarnos al conocimiento de la verdad, porque la verdad nos hará libres. Así es. Y sobre todo que aquí en esta mesa, como has visto, se sientan todas las voces. Entonces por aquí hay personas que me están diciendo, ¿y los judíos cuándo van a hablar? Otros me dicen, ¿y la cábala? Que la cábala hay que aclarar. No tiene nada que ver con el cabal, eso hay que aclararlo. Segundo, no es una religión la cábala, es más una disciplina de estudio espiritual y la estudian tanto cristianos, judíos, aunque es de origen judaico, por supuesto, pero es que el judaísmo son nuestros hermanos mayores porque Jesús era judío, ¿sí? Ya pues con él nace el cristianismo. Entonces yo digo que aquí lo interesante es que traemos todas las voces y de todos aprendemos, y esta noche ha sido muy bueno, Juan José, contigo poder decodificar algunas de esas situaciones de la geopolítica actual
que se cruzan casualmente con esas anunciadas en la Biblia, en el Apocalipsis. Así es, Sandra, porque una de las cosas que llama la atención cuando tú empiezas a abrir el libro del Apocalipsis, en los primeros versículos del Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee. Y tú dices, wow, el que solamente lee, sí, feliz. El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, es el momento en el cual el Apocalipsis está siendo develado, abierto, si era sellado. Muchas personas dicen, no, es que el Apocalipsis es muy difícil de entender, tiene tantos lenguajes cifrados, pero no, la Biblia dice que exactamente ese libro está siendo mostrado, develado para que tú lo entiendas y serás feliz al entender cada una de estas profecías y cada una de estas partes. Que por favor te invite más y otras veces, que porque quieren aprender mucho más contigo, entonces serás buen invitado, claro que sí. Ay, muchísimas gracias. Y también me preguntan que qué opinamos de la Cábala. A mí me parece hermosa esa disciplina espiritual porque finalmente conecta mucho con mi propia fe. Yo soy cristiana, me confieso cristiana, pero me ayuda mucho a entender el amor y la espiritualidad y la conexión con otros, y ese también es parte del mensaje que nos dio Jesucristo a quienes somos cristianos. Y los judíos también tienen una religión preciosa, y también es ese amor y el respeto y las virtudes y el otro. Entonces yo creo que aquí no se trata de decir que que el otro, no, es simplemente, como tú dices muy bien, Juan José, seguir el camino hacia la verdad y la vida, que sí que lo dijo Jesucristo. Sí, Sandra, sobre todo porque como vi que también hay oyentes judíos, sí, israelitas, pues es algo bien importante para tener en cuenta que a ellos se les reveló la palabra, las escrituras. Dios eligió a Israel para que pudieran manifestar al mundo entero y adoptar los mandamientos y las enseñanzas que ha sido la bendición de las naciones. Cuando Dios escogió a Abraham, le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Por eso es importante tener en cuenta que la nación que bendiga a Israel, Dios la bendice. Y los presidentes, dirigentes políticos y naciones que odian a Israel, la Biblia les dice y les cataloga diciendo, usted maldice a Israel, pues usted va a recibir lo que está manifestando. Por eso hay un presidente que de pronto tú habrás escuchado que murió y que maldijo a Israel desde sus entrañas y murió. ¿Sí? Entonces, está el video, de hecho. Exactamente, entonces tengamos mucho cuidado porque la nación de Israel es la nación de Dios, es la nación que estableció para que en ellos nosotros fuésemos bendecidos. Por eso Él nos dio la oportunidad de que a través de Jesucristo, que fue judío, los apóstoles fueron judíos, Pablo, Pedro, todos fueron judíos, y nosotros estamos siendo bendecidos por su labor y su fe, como la Biblia muy bien lo explica. Me están preguntando, Luxter, que si tú compartes la teoría de la predestinación. Bueno, la predestinación es uno de los elementos donde el apóstol San Pablo en Efesios, el capítulo 3, el capítulo 1, verso 3, dice que Dios nos escogió desde la fundación del tiempo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿A qué hace referencia la predestinación? No es que Él haya escogido a unos y a otros los haya desechado. No es así. Dios escogió a toda la humanidad para que ocupara un puesto especial en el corazón de Dios. Dios nos llama a nosotros hijos, no a ninguno. La Biblia dice que a los ángeles Dios no los llama hijos, sino nos llama a nosotros hijos de Dios cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice que
de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que todos los seres humanos reciban a Jesucristo y sean salvos. No hace acepción de personas. A este lo va a mandar al infierno, a esto lo salvó. No, Dios no hace acepción de personas. Sencillamente hay una escatología bíblica en relación a ese enemigo invisible que habla el arzobispo Carl, que estamos hablando esta noche, sobre el enemigo invisible. El enemigo invisible era un ángel llamado Lucifer, llamado Luzbel, que estuvo en el cielo antes de que la humanidad fuese creada, y se rebeló contra Dios y fue sacado, desechado del cielo, y se rebeló de tal manera que Dios dice que lo lanzó hasta el infierno. Pero la Biblia nos dice a nosotros que Dios, viendo esas circunstancias de cómo Satanás había engañado a la tercera parte de los ángeles en el cielo, Dios se sentó y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y vamos a colocar a este ser, o sea, nosotros, que somos un poco menor que los ángeles, que no tenemos la capacidad que tienen los ángeles de volar de planeta en planeta, que no volamos o nos movemos a velocidades ultrasónicas. Hagamos al hombre para mostrarle a todos los ángeles en el cielo, para mostrarle a Satanás, que iba a estar rodeando la tierra, que nosotros podíamos amar a Dios sin conocerlo. Porque es que mira, Sandra, nosotros no conocemos a Dios y le amamos. Satanás vio a Dios, conoció a Dios, estuvo en las huestes angelicales y lo desechó, lo aborreció, y ahora es el enemigo de Dios. Nosotros hoy creemos... Pues es que quiso ser como él y superarlo. Exacto. Y eso exacto. eso lo seguimos repitiendo los seres humanos, ¿sabes? Así es. Entonces, bueno, no, ha sido una noche maravillosa. Ya quedan 15 minutos para la medianoche. Y hoy es lunes, apenas estoy empezando la semana. Carlos, Juan José, si ves, estaba leyendo el comentario de uno de los analíticos. Juan José, nuestro invitado de esta noche, Juan José Torres, analista internacional, especialista en estudios bíblicos y magíster de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana de Bogotá, quien hoy maravillosamente nos ha aclarado muchos contextos frente a lo geopolítico y lo bíblico. Y yo creo que ya quedas planillado, Juan José, para que estés con nosotros en muchas oportunidades. Gracias. Le puedo dar el dato. Juan José vio la emisión de aquella noche que nos tumbaron, el directo, donde estaba explicando los símbolos que se manejaron en los Juegos Olímpicos del año 2012. Y nos tumbaron la transmisión, y me ha escrito, así obtuvimos contacto. Me dijo: mire, yo desde 2015 soy de la comunidad de analíticos y nos va a apoyar con algo muy importante. Después les daremos la sorpresa, pero sí que es muy importante ese respaldo de Juan José, porque nos va a permitir de alguna manera tener esa otra plataforma alterna para que no nos vuelva a pasar. Entonces, gracias Juan José, y espero que estés con nosotros en una próxima oportunidad. Dios te bendiga. Gracias, Sandra, muy amable. A todos los analíticos les invitamos que le den el like en este canal, que es de una bendición para todos, porque realmente es importante hacerlo. Entonces, dale me gusta, y así saldrá mucho más este canal para tocar a todo el mundo. A ti, muchas gracias, Sandra, un abrazo, Dios te bendiga, y tengas una feliz noche. Gracias, Juan José. Pues antes de irme, aquí les quiero dejar, esto era lo que decía el Papa Francisco de Donald Trump en el año 2016, cuando estaban apenas en campaña. Dijo que no era cristiano. Por supuesto, Donald Trump le contestó: grazie a Dio che ha detto che io sono politico, perché Aristoteles define la persona umana come animal politicus, almeno sono persona umana, e che sono una pedina, ma forse, non so, lo lascio al giudizio di voi, della gente. E poi una persona che pensa
soltanto in fare muri, sia dove sia, e non fare ponti non è cristiano. And I am a very nice person. And I'm a very good Christian, because the Pope said something to the effect that maybe Donald Trump isn't Christian, okay? And he's questioning my faith. I was very surprised to see it, but I am a Christian, and I'm proud of it. Okay, for a religious leader to question a person's faith is disgraceful. I'm proud to be a Christian, and as president, I will not allow Christianity to be consistently attacked and weakened, unlike what is happening now. Bueno, pues nada, hoy fue un programa hecho con mucho amor para ustedes, como cada vez que salimos. Ya saben que estamos de lunes a viernes, porque a partir de esta semana tomamos descanso los sábados y los domingos, porque ha sido un trabajo arduo y nos lo merecemos. También hay que dedicarle tiempo a la familia, y yo creo que de lunes a viernes a las 10 de la noche es más que suficiente. Siempre saben que aquí encontrarán un buen contenido, que encontrarán unos buenos invitados, que es una mesa de análisis abierta a todas las voces, y que por supuesto siempre nos nutrimos mucho de esa información que ustedes me escriben a mi correo informativog24@gmail.com. Como ven, es una comunidad sólida, universal, donde valoramos también su conocimiento. Tenemos gente muy interesante dentro de nuestros analíticos, y ha sido un gusto empezar a depurar ese contacto con ustedes, donde hemos encontrado gente con un conocimiento maravilloso, como Juan José esta noche, que nos lo estuvo compartiendo, y ahí estoy convenciendo otros 2 o 3 para que se dejen entrevistar. Son de ustedes mismos, son analíticos, y cuando nos traen un trabajo convincente, un conocimiento que uno puede verificar, por supuesto, en su currículum, y que han hecho investigaciones, pues somos micrófonos abiertos, porque bienvenido el análisis, bienvenida la diversidad de voces, y para eso estamos. Así que no competimos con la inmediatez, nuestra apuesta es el análisis, porque queremos que usted sea su propio analista. Si quiere, vaya y busque ya mismo sus propias conclusiones, investigue como nos gusta, pero por favor sigan con esta comunidad que es maravillosa, donde se respetan demasiado y que todos los días está creciendo más. Ya vamos por los 250,000, y me gusta cuando se encuentran incluso ustedes mismos en otros canales y se saludan, de la comunidad de analíticos de Informativo G24. Dios con todos. Abrazos a sus familias. Hoy hemos hecho un programa con mucho amor desde el corazón profundo, y que Dios los acompañe en estos momentos que no son fáciles para ninguno. Todos estamos con esa incertidumbre, pero ¿qué es la esperanza? Esperar en Dios. Así que gracias, me voy muy contenta de esta emisión. Dios los bendiga. Feliz noche. Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24. www.canalg24.tv